Muy bien, hoy es 20 de octubre. Estamos en la clase de manufactura de partes, grupo A. Y bueno, igual que siempre comenzamos. No sé si tengan alguna duda, comentario referente a los temas pasados. ¿Nadie? No. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar con los temas que teníamos. Vamos a seguir con el tratamiento de superficies. La vez pasada hablamos un poquito acerca del endurecimiento por medio de calor de los materiales, eh, lo que son los tratamientos térmicos. Vamos a hablar ahora un poquito de los recubrimientos. Eh, Como les comentaba, el recubrimiento básicamente es necesario para darle protección al material y pues impedir que exista una corrosión, una oxidación por parte del material. Perdón. En este caso, bueno, eh, uno de los métodos, como les había comentado inicialmente, es la pintura, pero pues la pintura es muy frágil. Entonces vamos a ver que hay otros tipos de recubrimientos, como el chapado. De hecho, por ahí han escuchado el término más de alguna vez, yo creo, sobre todo cuando compran algún material decorativo de oro. Generalmente se dice, ah, mira, ese anillo, esos aretes tienen chapa de oro. Bueno, pues como aquí la definición lo dice, chapar es un proceso de colocar una fina capa de metal sobre la superficie de otro objeto. Ese objeto generalmente también es de otro metal. Los metales más utilizados para chapar, bueno, pues es el oro, plata, níquel. Sin embargo, pues existen otros tipos como el platino, el cromo, que ya, aunque sigue siendo un chapado, pues ya no se le dice chapa, ya se le da propiamente el nombre del material con el cual estamos recubriendo al otro material, en este caso el cromado, eh, el galvanizado, etcétera, niquelado. El nombre viene referente y directamente al material con el cual estamos recubriendo el objeto. Eh, para el chapado, bueno, generalmente hay varios métodos, aunque posteriormente ya no se les llama chapado. Les digo, va a depender mucho del material que recubramos. Generalmente el término chapado, en términos ya coloquiales, se le dejó solamente a los materiales de alto valor, como viene siendo el oro, la plata, el platino. Ahí sí se habla de una chapa de oro, chapa de plata, de platino. Los demás, aunque siguen siendo chapas, no se les da el nombre como tal, simplemente se dice cromado, no se dice chapa de cromo, simplemente se le dice cromo, cromado, niquelado, cobrizado, pero ya no se utiliza el término chapado, aunque sí lo sea. Entonces ahí, bueno, ese es un punto importante. Y al final de cuentas el objetivo es darle un acabado, como vemos aquí en algunas piezas, dependiendo del material que estemos utilizando para el recubrimiento, pues va a cambiar mucho precisamente el color, sobre todo, el color y las características del material.
La chapa pues va a depender obviamente de para qué quiera yo el material y ese va a ser el tipo de recubrimiento que se le da. Igual que en los métodos anteriores que habíamos estado trabajando, dependiendo de la chapa van a ser muchas de las características que adquiere el material, tanto de dureza, ductibilidad, conducción eléctrica, etcétera. Entonces, pues sí, sí es importante el tipo de material que le vamos a aplicar de acuerdo a la característica que yo quiera. Si el material va a ser puramente decorativo y de costo alto, pues entonces ahí siempre se le va a dar una chapa de oro o plata. Eh, Se ven muy bonitos, pero finalmente su aplicación no es ninguna, simplemente es decorativo y no se utiliza en otra cosa. Ya el resto de los materiales, el cromo, el platinado, incluso aunque es caro, sí tiene por ahí algunas aplicaciones industriales, además de que se ve bonito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver algunos de esos procesos para ver cómo se llevan a cabo. En este caso vamos a empezar con un niquelado. El niquelado es un proceso igual que todos. Hay que recubrir el material con una pequeña capa de níquel, la cual se tiene que adherir al otro material. Generalmente lo que se quiere es que el níquel penetre una pequeña cantidad de superficie, en este caso son décimas de milímetro, pero el hecho de que penetre en el otro material le va a dar resistencia, sobre todo para que tenga un buen agarre, que no se desprenda fácilmente, de manera que aunque el material esté en contacto con otro, que haya fricción o, o algún otro tipo de roce, pues que no se vaya a desprender por ahí el material fácilmente. De hecho, el objetivo de todos estos métodos que vamos a ver ahorita, tanto el niquelado, el cromado y los otros, el objetivo es que el material que se pega a la superficie del metal que ya trabajamos en la manufactura, no se vaya a despegar fácilmente, de manera que lo va a recubrir y lo va a proteger por por un buen tiempo. Al menos ese es el objetivo. Entonces, bueno, el niquelado, como muchos otros, es un proceso este, un tanto laborioso de desarrollar. Y precisamente como tal, dependiendo del acabado que yo quiera, puede ser un brillante, como veíamos por aquí, hasta un mate que es simplemente opaco. Profe, una pregunta. Sí, a ver, dime. Es que a mí no se me ve en la presentación. No se está mostrando. Ah, no se está presentando. A ver, espérame. Bueno, no sé, a mí no se me. Ah, No se me no, presenta. sí es cierto. De hecho, a nadie, porque no puse, se me pasó esta vez, perdón. Se me pasó compartirles la pantalla. Ah, ahí está. Ahora sí ya se ve, Pablo. Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, déjenme regreso rapidito. Por ahí les comentaba en la presentación esta anterior, yo les comentaba del chapado. Aquí está lo que sería el chapado y la definición que acabamos de ver. La repito, bueno, para que quede en la grabación y por ahí si es necesario que la vean nuevamente, bueno, pues aquí queda lo que es el chapado, que es recubrir un material con una capa fina de otro material. Como les comentaba, si es un proceso puramente decorativo, pues puede ser oro, plata, platino. Ya para otro tipo de aplicaciones, pues viene el cromo, el níquel, galvanizado, etcétera.
Bien, los procesos, como les comentaba, son complicados dependiendo del tipo de recubrimiento que vayamos a hacer. Entonces el niquelado, bueno, pues es un proceso un tanto laborioso, al igual que el cromado. Ahorita les voy a poner un pequeño video en donde vamos a ver el proceso del niquelado. De hecho, el niquelado tiene 3 acabados, que es el brillante, donde se ve una superficie, pues igual, valga la redundancia, como su nombre lo dice, muy brillante. El mate es opaco. Y el químico pues también deja una apariencia un tanto mate, aunque el proceso para su elaboración es un poco más simple, pues, ya que al llevarlo a cabo por medios químicos nos ahorramos un poco de procedimiento mecánico a la hora de aplicar el níquel. Entonces vamos a ver para que vean, miren, por ejemplo aquí tenemos un niquelado brillante, que ese a veces se le da a los rines de los coches, queda pues bastante reflectante la superficie. En el mate no tanto, en el mate se ve opaco el material. Y todo va a depender del proceso que nosotros sigamos para aplicarlo. Eso es lo que le va a dar prácticamente el acabado a la superficie, de un brillante a un mate. En el químico, si observan, pues queda más o menos entre brillante y opaco. No se ve muy brillante como al principio, pero tampoco se ve tan opaco como el mate. Queda un proceso más o menos intermedio. Bien, entonces les voy a poner un pequeño video donde se habla precisamente del niquelado, cómo se lleva a cabo. Les digo, es un proceso un poquito laborioso, vamos a verlo. Y ahorita después del video lo comentamos. Recubrimientos. Los recubrimientos son las capas que separan los materiales del ambiente que los rodea. La manera en que los recubrimientos son aplicados determina la forma en que actúan en diferentes ambientes. El recubrimiento es un elemento importante en el diseño del producto en toda la industria. El niquelado es uno de los pocos procesos de recubrimiento que puede cumplir satisfactoriamente tanto las necesidades decorativas como funcionales, realzando el aspecto, aumentando la duración y mejorando el desempeño de los materiales y productos en diferentes ambientes. La capacidad del niquelado de cubrir todas esas necesidades es el resultado de una larga tradición de innovar y mejorar nuestros productos. El niquelado es un proceso electroquímico que da como resultado la separación del níquel en un electrodo, ánodo, y el depósito de una capa de un níquel gris pálido en el otro electrodo, cátodo. Este proceso básico ha ido mejorando continuamente casi desde el momento en que fue descubierto. Ahora sabemos cómo variar la apariencia y otras propiedades del niquelado si controlamos la composición de la mezcla y la forma en que desarrollamos el proceso. A este conocimiento se le atribuye el uso generalizado del niquelado con propósitos decorativos, de ingeniería y de electroformado. Al contrario de las mezclas antiguas, las mezclas modernas de niquelado para uso decorativo contienen aditivos orgánicos que modifican el proceso de depósito y que permiten producir un niquelado tan brilloso como el vidrio, sacado directamente de los depósitos de las mezclas. Los recubrimientos brillantes de una sola capa son útiles y sirven mucho mejor en condiciones de leve corrosión. Pueden usarse en muebles, piezas de plomería, utensilios de cocina y otros usos bajo techo. Los recubrimientos de doble capa se han desarrollado para ser usados bajo condiciones corrosivas severas o extremadamente severas. Se usan especialmente al aire libre, como en componentes de carros y camiones, motos y bicicletas. La primera capa es una mezcla de níquel semibrillante que produce una capa de níquel sin azufre semibrillante de baja reactividad.
Una capa de níquel brillante es depositada posteriormente sobre el níquel semibrillante, creando así un revestimiento doble completamente brilloso. El mejor desempeño del níquel de capa doble comparado con el de una sola capa se debe a la combinación de dos capas de níquel que tienen reactividad diferente. Debido a que contiene sulfuro, el recubrimiento de níquel brillante es más reactivo y se corroe más lentamente. Un piquete de corrosión penetra la capa de níquel brilloso y se expande lateralmente entre las capas. Esto demora que la corrosión penetre la otra capa, lo que permite una mejoría significante en la resistencia a la corrosión comparada con el níquel de una sola capa. A pesar de la mejor resistencia a la corrosión del níquel de capa doble, a veces y bajo condiciones muy severas se producen puntos de corrosión en varias partes al mismo tiempo. La introducción de procesos capaces de reducir y controlar la porosidad producida por el cromo a escala microscópica eliminaron los puntos de corrosión profunda en áreas específicas. Como resultado de una mayor porosidad en el cromo, la corrosión se inicia en varios sitios muy pequeños a la vez y el proceso se extiende uniformemente por toda la superficie. El recubrimiento del níquel delgado de una sola capa no tiene un buen desempeño en pruebas expuestas a la intemperie con cromo de porosidad regular o alta. Aumentar el grueso del níquel a 25 micrones mejora su desempeño, pero un revestimiento de doble capa con cromo de alta porosidad produce el mejor desempeño en periodos largos de tiempo. La proporción normal de corrosión del niquelado de capa doble es de 1 a 2 micrómetros al año, cuando se aplica el cromo de alta porosidad sobre el níquel. Estos paneles experimentales fueron recubiertos con 40 micrómetros de níquel más cromo microporoso y han estado expuestos a elementos que propician la oxidación por más de 15 años y aún siguen en buen estado. Estas innovaciones han hecho que las decoraciones hechas con enchapado de níquel sean altamente protectoras, lo que ha ampliado el mercado para estos productos. Cerca del 80% del níquel que se consume en forma de enchapado es usado con propósitos de decoración. En algunas ocasiones, cuando la decoración no es importante, el níquel y las mezclas de níquel son usadas para proteger los materiales de la corrosión y para mejorar la resistencia a otras propiedades de las superficies. He aquí algunos ejemplos. El número de baterías que usan materiales con enchapado de níquel ha aumentado y seguirá creciendo cuando los carros eléctricos que usan baterías que se fabrican con níquel sean una realidad. La industria electrónica usa materiales niquelados como una barrera de difusión bajo depósitos de metales preciosos. Mezclas de níquel y acero se usan en depósitos con propiedades magnéticas controladas para grabaciones magnéticas de alta calidad y enchapados de níquel de baja electrolisis para proteger computadoras y otros equipos electrónicos de la radiación electromagnética. Monedas de acero niquelado se producen por millones en muchos países del mundo. El continuo uso de mezclas de zinc y níquel en partes de acero de los carros, usado como base para pintarlos, ha creado un nuevo y gran mercado para el níquel. Las aplicaciones en la ingeniería del níquel y sus aleaciones continuarán aumentando debido a la demanda puesta en estos materiales industriales. Los productos electroformados cubren las necesidades de productos o componentes que son difíciles o imposibles de hacer por otros métodos. El níquel es depositado y luego separado del molde para producir algo hecho completamente de níquel. Pocos de nosotros conocemos el impacto que tienen en nuestra vida diaria los productos de níquel electroformado, como las tarjetas de cumpleaños producidas con estampados hechos con níquel fundido electroformado, las imágenes tridimensionales holográficas producidas con estampados de níquel electroformado, las fachadas exteriores y paneles interiores de maderas para casas, los discos compactos y videodiscos hechos con sellos de níquel electroformado para entretenimiento hogareño con fines educativos, las telas estampadas en placas de níquel electroformado, las paletas de helicópteros y hélices protegidas contra raspaduras por bandas de níquel electroformado y las correas electroformadas para el fotorreceptor en papeles de máquinas de fax. El proceso para fabricar productos de níquel electroformado es fabuloso y nos permite crear productos de gran valor que enriquecen diariamente nuestras vidas. Muy bien, eso fue en cuanto al niquelado. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que acaban de ver del niquelado. ¿Nadie? Bueno.
Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver un poquito del proceso de cromado. Bueno, antes algunas de las propiedades físicas del níquel por aquí van a quedar mostradas. De hecho, las voy a dejar ahí para que las vean. Simplemente es la maleabilidad, ductibilidad, permite la conducción eléctrica, tiene propiedades magnéticas. Por eso es que es muy utilizado también en la industria electrónica. Se le pueden atribuir cierta cantidad de magnetismo a los materiales, de manera que nos pueden servir como imanes. Por ahí, si ustedes han escuchado los imanes de neodimio, es una mezcla precisamente de níquel con algunos otros materiales, el neodimio, lo cual permite que tengamos uno de los imanes más fuertes que existen en la actualidad. Son un poco caros esos imanes, pero son los más fuertes que hay en la actualidad y tienen múltiples aplicaciones. Todo va a depender por ahí de la mezcla de los materiales que estemos utilizando para ello. Y obviamente pues tendrán algunas propiedades químicas que ya para nosotros pues, simplemente es difícil, no las aplicamos. Todo esto de que es fácil de mezclarse con otros isótopos o generar isótopos a partir del níquel puro, pues son propiedades químicas que utilizan los fabricantes eh, precisamente a ese nivel, a nivel químico, para lograr una producción de níquel más puro o con ciertas características muy especiales, dependiendo de dónde lo vayamos a aplicar. Por ahí veíamos se ocupan las monedas que tenemos de uso diario, cubiertos en la industria como en tuberías, en las bicicletas, en los coches sobre todo. Bien, la aplicación es muy amplia. Vamos a ver ahora el cromado. El cromado pues finalmente es algo similar a lo que acabamos de ver. Para la mayoría de los procesos en los cuales estamos viendo ahorita y de los cuales vamos a aplicar, utilizamos algo que se llama la galvanoplastía, que no es otra cosa más que aplicar una corriente eléctrica a ambos métodos, digo, a ambos materiales, tanto el que va a donar material como el que lo va a recibir. Al aplicar un proceso electroquímico, lo que se sucede ahí es que parte del material se desprende, en este caso del material donante, y se adhiere al material receptor, de manera que queda adherido solamente en la superficie. Al ser un método electroquímico, estamos modificando el comportamiento de los átomos a nivel superficial y genera un reacomodo, una nueva estructura entre ellos, de manera que cuando llega parte del material receptor se une atómicamente con el otro material y es como queda adherido muy fuerte. De hecho, se hace a nivel atómico con la galvanoplastía, y eso pues hace que el recubrimiento sea más efectivo y que tenga mayor durabilidad, sobre todo, que es lo que se quiere, que tenga mayor durabilidad. El proceso del cromado es muy similar al del niquelado. La única diferencia es que por características propias del cromo, en este caso, que es el material que se va a adherir al otro, requiere tener ciertas especificaciones primero el material receptor. En este caso, ese material tiene que ser limpiado muy extremadamente. De la superficie a la cual se va a adherir el cromo tiene que estar perfectamente limpia. Y buena parte del proceso en el cromado nos la llevamos básicamente en la limpieza de la superficie del material receptor, en este caso al material al cual se le va a adherir el cromo.
Si la superficie no está perfectamente limpia, el cromo es muy especial en ese aspecto, no se adhiere y entonces a la hora de dar el terminado prácticamente con cualquier roce, por pequeño que sea, se va a desprender. Entonces, lo más complicado del proceso de cromado es precisamente que la superficie del material receptor tiene que quedar perfectamente limpia. Para eso primero hay que darle un pequeño pulido para quitar eh, excesos, en este caso de óxido, pequeñas porosidades, etcétera. Y luego ya a partir de ahí vienen algunos otros tipos de limpieza con algunos químicos para quitar algunas pequeñas cantidades de grasa o de material que pudiera existir por ahí, no del receptor que haya sido adherido a la hora de manipularlo. Y ya de ahí empieza precisamente un proceso similar del electroquímico para que el cromo se adhiera al material receptor. Entonces, igual, el cromado generalmente se hace en piezas muy grandes, por eso es que se mete en tinas. Hay varias tinas en las cuales se está sumergiendo el material receptor por un cierto periodo de tiempo. Algunas tinas son para limpieza, como se ve aquí, esta defensa de un coche que va a ser cromada, se sumerge a una tina de estas grandes con algunos químicos solventes que van a ayudar a la limpieza. Hay tinas, les digo, que son para limpieza y hay otras tinas que ya son para la adhesión del material, en este caso ya contienen el cromo y mediante un proceso electroquímico, el cromo que contiene esa tina es adherido al material receptor en este caso, pero sí ocupa muchas tinas de limpieza. Entonces, igual les voy a poner un pequeño video donde vamos a ver cómo se lleva a cabo el proceso de cromado para que lo vean también y ahorita lo comentamos al final, incluso para hacer una comparación con respecto al niquelado. Entonces vamos a ver el proceso de cromado que les digo, finalmente es muy similar. De hecho, le voy a bajar poquito porque en este proceso pues no hablan. Por ahí no hay una persona que esté guiando, simplemente ponen algunos textos para indicar el proceso que se está llevando a cabo. Aquí en este caso, como les digo, estamos hablando de la limpieza del material el cual vamos a cromar o material receptor. Empezamos por darle una pequeña pulida para quitar todas las imperfecciones. Si hubiera alguna capa pequeña de óxido, de porosidad, que tenga algo que no se quiere, pues hay que quitarlo con ese pequeño pulido. Luego empieza la parte de limpieza, que les digo es algo laboriosa. Aquí la pieza se amarra con algunos alambritos porque va a ser sumergida a una tina con solventes químicos para limpiar todas las pequeñas impurezas que pueda traer.
Bien, pues ahí creo que no hay mucho que decir, ya lo dijo el texto. A base de corriente, entonces ahí termina de caer la poca grasa que le queda de lo que trae de allá, y le hacen la limpieza manual. Entonces allá es con corriente eléctrica y productos químicos, ¿no? Entonces de aquí ya sale y es el que quema la pequeña grasa que le queda que le llegue hacia la azul. Ahí lo quema. Con ese agua ácido. Ahí sí se puede pasar aquí este tanque de níquel. Entonces ya cuando inicia el proceso a recibir el niquelado, aquí este tanque lo tenemos compuesto con... De hecho, si observan, muchachos, en este tanque se ve un burbujeo. Esa es una característica muy particular de un proceso de electroquímica. Ahorita vamos a ver otro donde se hace el cobrizado eh, tipo casero, y se va a ver cómo cuando se mete el material a un pequeño recipiente y se le aplica corriente, el material empieza a burbujear. Siempre que existe un burbujeo es porque hay un proceso eléctrico de transferencia de iones de un cátodo a otro, de un punto eléctrico a otro, y genera precisamente ese famoso burbujeo. Solución a base de sulfato, cloruro, ácido bórico, todas las cosas. Y en estas canastas va níquel. Ahora, cualquier pregunta y nos va a encontrar. A ver, es un motor que mueve la pieza, porque con el movimiento la mandrina. Todas las cosas y detallista, ¿no? Entonces sí, a veces eso tiene... Bien, no sé si alcanzaron a oír para qué es el movimiento, ¿sí se alcanzó a escuchar? No. ¿O Yo no? no le entendí. Ah, ok. Sí, es que habla muy bajito el señor y pues prácticamente nada más se escucha la música. Pusieron muy fuerte la música, el señor se escucha muy bajito. Bueno, por ahí una de las muchachas le pregunta que para qué se está moviendo, porque se ve ahí un mecanismo a base de palanca vía la corredera que está empujando y jalando el tubo aquí adentro. Como les digo, la electroquímica ya se está aplicando porque ya se está aplicando corriente eléctrica porque hay el burbujeo. Pero luego le dice, bueno, ¿y para qué se están moviendo los tubos de un lado a otro? Dice, ah, bueno, es que se ha comprobado que con el movimiento de estos tubos de esta manera, al adherirse el cromo, queda con más brillo. De hecho, como que a la hora de estar moviéndose el tubo, hay alguna pequeña parte de fricción con la propia agua, y eso va a generar precisamente un acabado más brilloso. Entonces, por eso es que se le da ese tipo de movimiento de un lado hacia otro. Bien, muy bien. Luego de ahí se saca la pieza, se enjuaga y se ingresa al tanque para darle otra capa por ahí de cromo. Ahí lo está haciendo el señor de manera un tanto manual. De hecho, ese recipiente que están viendo ahí ya contiene algo de cromo, y igual por medio del electrólisis, un proceso ahí químico, está combinado el cromo con agentes químicos para que se adhiera al material.
El resto de los tanques a los cuales los va a meter ya nada más se le conoce como fijadores. Estos otros tanques, ahí lo que hace es que tiene otra pequeña cantidad de solventes y de algunos otros compuestos químicos que van a reaccionar con el cromo, de manera que lo que logran es una mayor adherencia a la superficie del metal en el cual lo estamos pegando. Todos ellos es lo mismo. Ya los últimos es prácticamente para darles nuevamente una limpieza. Es agua con algún detergente. Esos todavía son con reactivo químico para adherencia, darle mayor fijación. Y ya los últimos, la tina grande, que a partir de la tina grande que se ve por ahí al fondo, es ya es limpieza. Miren, de hecho aquí con la fijación de este último, incluso empieza a tomar otra tonalidad el cromo, se empieza a ver ya como conocemos los famosos cromados, se empiezan a ver más brillantes. Miren, aquí viene ácido crómico con una proporción de agua, que también sirve para mayor adherencia todo esto. Y le da el brillo característico del famoso cromado. Por ahí todavía se ven un poco como platinados los tubos. Ahorita que salgan de aquí, de hecho ya los van a ver con la tonalidad ya más amarilla, característica de los cromos. Y también se le aplica corriente eléctrica para que se adhiera. Miren. Siempre que hay burbujeo hay corriente eléctrica. Le voy a adelantar un poquito para que vean. Ahí ya lo sacaron y vean, ya se ve la tonalidad amarillenta. Ya es característica propia del cromo, del cromado. Hay varios tipos de cromado y varias tonalidades. Esta amarilla es una de las más comunes, pero hay cromados también un poco más naranjas, menos amarillos, unos tipo platinados. De hecho, hace rato me confundí porque yo pensé que era un cromado de tipo platinado. Y pensé que ya lo estaban limpiando, pero no, apenas viene el proceso de limpieza. No, los otros eran fijadores atrás. Estos sí ya son los de limpieza. Pero si se fijan, hay que pasarlo por varias tinas. No es tan fácil como el niquelado. El cromado requiere estarlo sumergiendo en varios aditivos. Miren, por ejemplo, ahí conforme lo va sumergiendo en diferentes aditivos, la tonalidad amarilla del cromo fue cambiando nuevamente y se está haciendo nuevamente un tipo platinado. Eso va a depender del acabado que nosotros queramos, porque sí hay cromos que quedan así con la tonalidad amarilla. En este caso, pues está regresando a un tono un tanto platinado. Y ya después de todos esos procesos de fijación, hay que meterlo en muchas tinas, les digo, con diferentes cantidades de producto químico para que quede bien adherido y luego ya se limpia y ya termina. Pero sí es meterlo y sacarlo de muchas tinas para darle el acabado. Entonces, si observan, si lo referenciamos con respecto al niquelado, pues sí es un proceso más laborioso. Hay que estarlo metiendo y sacando de diferentes tinas para lograr la fijación, sobre todo, que la adherencia sea muy buena. Y todo esto es gracias a las características propias del cromo. No es un material que se adhiera fácilmente a otros. Se utiliza porque tiene muchas ventajas y sobre todo por la durabilidad. Una vez que ya se adhirió el material dura muchos años, como vimos por ahí, pero precisamente el proceso para la adherencia, eso es lo complicado, hay que pasarlo por varios procesos químicos con diferentes cantidades en proporción de sustancia de un baño a otro para lograr esa adherencia. Bien, finalmente,
como les digo, casi todos los procesos utilizan un proceso electroquímico. Vamos a ver ahorita cómo se genera ese proceso electroquímico en un experimento que hacen por ahí algunas personas, más casero, para que se vea cómo ellos mezclan cierta cantidad de agua, en este caso con algún ácido, y luego ya sobre de él aplicamos corriente eléctrica y vamos a niquelar, por ejemplo, algunas monedas o a cromar algunas, no a cromar, perdón, ay, ¿cómo se le llama? De hecho, se utiliza un pedacito de soldadura porque es propia de ese material, se me fue ahorita el nombre. Y se desprende el material y se adhiere al otro por el proceso químico, pero como lo vamos a ver en un medio casero, pues como que se observa un poquito más fácil, más fácil de digerirlo que cuando lo vemos ya a grandes cantidades. El estaño, se me había ido el nombre, aquí está, estañado electrolítico y cobrizado. Miren, vamos a ver este rápido para que vean, está cortito este video, para que vean así a manera de cómo se logra el estañado casero. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Psiquiatría Calendaria. Hoy haremos un baño electrolítico. Los materiales necesarios son bicarbonato, agua, ácido clorhídrico o agua fuerte que se puede encontrar en un supermercado o en una droguería. Un recipiente de agua, una moneda, un clip y un trapo. También necesitaremos una pila de 1,5 voltios que con un poquito de piso uniremos los cables. En el positivo pondremos el estaño y en el negativo la moneda. Mezclamos el agua con el ácido clorhídrico o agua fuerte a partes iguales. Después ponemos el estaño y lo agarramos con un clip. Y la moneda la ponemos. Claro. Y lo ponemos. Ahora vamos a esperar como 2 o 3 minutitos porque teníamos poca agua. Ahí cuando están viendo que burbujea, lo que pasa es que el estaño que puso es un trozo de soldadura. La soldadura que utilizan ustedes para soldar componentes electrónicos es estaño. Con que cortemos un pedazo de eso, ese va a ser el material donante. Por medio del proceso eléctrico, al aplicar la corriente, como la corriente va a fluir de un polo al otro, la moneda está conectada en un polo y el estaño en otro. Al fluir los electrones de un polo a otro, se llevan partículas de estaño en este caso y se adhieren a la moneda, provocando precisamente este burbujeo. Después de unos instantes vamos a ver cómo se le adhirió el estaño y la moneda que originalmente era amarilla, no sé si la observaron, era amarilla originalmente, va a salir como plateada. El estaño le da ese proceso de plateado. Obviamente también hay que limpiarla y demás. Ahorita vamos a ver cómo se hacen todos los demás procesos. Esas burbujas son de hidrógeno y eso quiere decir que la reacción está funcionando. Ya han pasado 3 minutos y mirad cómo ha quedado la moneda. Está fea, pero ahora lo solucionamos. La ponemos en bicarbonato. Bien. Entonces, una vez pasado por el bicarbonato, quedan así. Limpias y brillantes. También tenemos otras monedas que hemos hecho. De 5, 2 y un décimo.
Bien, entonces ahí está, muchachos. Esos son los procesos electroquímicos de recubrimiento, que también se le conoce como galvanoplastía, chapados, ¿sí? Etcétera. Todo va a depender del tipo de material que estemos aplicando, en este caso al material receptor, y en base a eso, pues es que se le da el nombre. Y dependiendo también del material que le estamos añadiendo, van a ser las características tanto decorativas como de dureza, de durabilidad sobre todo, en el material receptor, para el cual precisamente se lo estamos aplicando, y el objetivo es precisamente protegerlo, ya sea de fricción o de corrosión con el paso del tiempo. No sé si tengan alguna duda al respecto, jóvenes. Bueno, parece que no. No, Pablo, ¿vas a decir algo? no. Bueno, muy bien, entonces voy a descargar ahorita la lista de asistencia y pues sería todo por el día de hoy, igual que todas las ocasiones, terminando las demás clases por ahí del mediodía, les estaré subiendo el material respectivo a lo que corresponde a galvanoplastía, cromado y demás, para que hagan su resumen correspondiente. Entonces, si no hay otra situación, jóvenes, pues pásenla muy bien, cuídense, seguimos en contacto, nos vemos el próximo jueves.